Amén. Buenos días, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo poderosamente. Para mí es un privilegio una vez más poder estar delante de ustedes trayendo la palabra de nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra alma. Vamos a escuchar el mensaje que nuestro Padre Celestial nos tiene para esta mañana. Y sabemos que es Él hablando y no seré yo. Entonces los invito, mis hermanos, a que nos coloquemos de pie. Vamos a orar, vamos a colocarle este tiempo a nuestro Padre Celestial en sus manos. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante tuyo, Padre Celestial, y te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, que no sea yo hablando humanamente, Señor, sino que seas tú guiando mis labios, Padre Celestial. Tú conoces las necesidades que hay en cada hogar, Señor. Tú conoces las necesidades de los hermanos que están viendo la transmisión, Padre Celestial. Háblanos, Padre Celestial. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar esa palabra tuya, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre Celestial, Señor. Obra plenamente en esta mañana, Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, nosotros como iglesia estamos sentados en la promesa más grande, ¿no? La promesa más grande que mueve a cada uno de nuestros corazones, ¿cuál es? La promesa más grande como que nos mueve como iglesia. La venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Él ya estuvo una vez con nosotros y andó con nosotros y estuvo con nosotros y partió. Y los discípulos lo veían tristes cuando Él partía, ¿no? Para el reino de los cielos, y se aparece dos ángeles y les dicen tranquilos, porque así como ustedes lo ven que Él se va para los cielos, Él volverá. Y esa es la promesa en la que todos estamos sentados, ¿cierto, mis hermanos? Yo estoy sentado en esa promesa, porque yo sé que va a ser muy bonito el día que yo esté con mi Padre Celestial, allá, Él sentado a la diestra del Padre y yo adorándolo como lo estábamos haciendo hace unos segundos, ¿cierto, mis hermanos? Y la palabra de hoy está enfocada en esta promesa. Vamos a hacer la palabra en Mateo 25. Es un capítulo, se podría decir que muy nutrido de palabra, está lleno de palabras. Si nosotros miramos, acá en este capítulo encontramos tres grandes parábolas que daba el Señor Jesucristo. Empieza hablándonos de las 10 vírgenes, después está hablándonos de los talentos, ¿no? Sabemos que las 10 vírgenes es la promesa de estar siempre persistiendo en el Señor. Y después encontramos los talentos, que ¿qué nos quiere decir? Que debemos ser eficaces, poner nuestros talentos al servicio de Dios. Y por último encontramos la palabra del día de hoy, en Mateo 25, del versículos 31 al 34, vamos a leer. Y es el juicio de las naciones, comienza el título como el juicio de las naciones. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Se lo dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero sabemos que el Señor Jesús vino a redimirnos de todo pecado. Vino a quitar ese pecado que había entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Él vino a quitar ese pecado que nos separaba de Él. Pero Él vino también a cumplir otro propósito. ¿Sí saben cuál es? Otro gran propósito que vino el Señor Jesucristo a cumplir, y es a juntar a todas las ovejas de Dios. Él vino a juntar a todas sus ovejas en un solo redil. Y esto lo vemos en Juan 11:52. Y dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Entonces vemos que Él vino a juntarnos, y vemos que así como Él parte, Él vendrá a recogernos también a su iglesia, ¿cierto? Pero vemos acá en Mateo 25, en la palabra de esta mañana, que Él llegará y se sentará en su trono de gloria, y las naciones estarán delante de Él, y empezará a hacer selección de cada uno de sus hijos. Esta palabra es verdadera, sabemos que toda la palabra es verdadera y que va a ocurrir, ¿no? Estamos sentados en la palabra y en algún momento vamos a estar delante de nuestro Padre Celestial y Él nos va a seleccionar. ¿Y qué dice la palabra? Que Él a quienes pondrá a su derecha, a las ovejas.
¿Y a quién pondrá a su izquierda? A los cabros. Entonces, viene el título de hoy, que es, ¿eres cabra u oveja? Nosotros desde ya tenemos que saber si somos cabra o si somos oveja, y hacia qué parte nos colocará el Señor Jesucristo cuando Él haga cuando Él escoja su iglesia, ¿no? Y me causaba curiosidad porque sabemos que cada palabra que está en las Sagradas Escrituras no fue al azar, sino que Dios es perfecto y cada palabra que Él colocó, la colocó con exactitud. Y me llegaba a mí la curiosidad de por qué Él a sus ovejas las pondrá a la derecha y a las cabras a la izquierda. Y es que si nosotros miramos en la palabra también, cuando Dios le está hablando a Ananías, le habla de la calle derecha, que es donde está Pablo, ¿no? La palabra derecha también viene de las raíces derecho. ¿Y qué es derecho? Recto. Andar rectos delante de Dios. Por eso Él nos colocará a su derecha. Por eso que dicen en las empresas, Él es mi mano ¿qué? Derecha. Él es mi mano derecha. Y la mano derecha no traiciona al dueño de la empresa, ¿cierto? La mano derecha, ¿qué hace? Todo lo hace en pos de la construcción de la empresa. Nosotros somos la mano derecha de Dios. Nosotros como iglesia somos la mano derecha de Dios, porque Dios se manifiesta a través de su iglesia para llegar al mundo que está en pecado. Entonces nosotros como iglesia debemos permanecer en ser ovejas, siempre debemos mantenernos y persistir en ser ovejas. Pero entonces sabemos que Dios es perfecto y lo que les decía, Dios no hace nada por azar. Y este ejemplo que Él toma es un ejemplo muy veraz. Muy cierto, porque si nosotros miramos, pues yo no soy del campo, yo soy de la ciudad, y me perdonarán los hermanos que de pronto sepan más del tema. Si nosotros miramos una oveja y un cabrito, son muy parecidos, ¿cierto? Son similares, pero hay unas grandes diferencias entre los dos. Y es lo que quiero compartir en estos minutos, que nuestro Padre Celestial me ha permitido estar aquí, compartir esas grandes diferencias entre una cabra y una oveja. Y vamos a solucionar la pregunta, ¿cómo sabemos si somos ovejas? Nos vamos a basar en solucionar esa pregunta en esta mañana, mis hermanos. Entonces comenzamos mirando características de las ovejas. Y la primera característica es que la oveja anda en manada. Las cabras no. Las cabras andan solas. ¿Y cuál es nuestra manada? ¿Cuál es la manada de la iglesia de los hijos de Dios? ¿Cuál es la manada? La congregación. La congregación, uno nunca va a ver una oveja sola, porque las ovejas salen en rebaño y pastorean. Y ellas pastorean, pero en rebaño. El día que una oveja se pierde, puede hasta morirse. Y sabemos que esa muerte de una oveja espiritual, ¿qué es? La muerte espiritual, ¿no? De una oveja, de un hijo de Dios. ¿Cuál es esa muerte? La muerte espiritual, ¿no? La separación de Dios. Entonces debemos siempre mantenernos sujetados a una congregación, a ser parte de una congregación. Y también vemos otra característica, y es que la oveja es más selectiva con su alimento. Aunque la cabra se alimenta, lo hace de forma más rápida y superficial. La oveja sí selecciona sus alimentos. La oveja no come a la ligera. La oveja mira bien qué es lo que va a comer, llega, lo huele, lo mira, y no son como las cabras que andan de lado en lado comiendo de cualquier cosa que se le va atravesando y a la ligera, y rápido, y come acá, mastica acá, y se va acá y mastica acá. La oveja permanece en su sitio y come, disfruta el alimento, mira qué va a comer. Las cabras, ellas se montan a la punta de los árboles y arrancan las hojas, y en vez de que ese árbol crezca, lo que hace es dañar ese árbol. Eso hacen las cabras, pero la oveja no. La oveja mira las hortalizas, las legumbres, y se las come y las degusta, ¿no? ¿Y eso a qué hace referencia, mis hermanos? A la palabra. Nosotros como ovejas, como hijos de Dios, debemos saber qué alimento estamos comiendo, a qué congregación pertenecemos, conocer nuestra identidad como hijos de Dios y mantenernos firmes en nuestra identidad. No debemos andar saltando de un lado a otro y buscando alimento donde tal vez no lo hay, porque en eso están las cabras están en eso. Y si nosotros miramos la imagen acá, vemos una cabra y vemos una oveja, ¿y cómo están las dos? Junticas, contentas, ¿cierto? La ovejita no sabe qué tiene al lado y la cabra tal vez sabe qué tiene al lado, pero está contenta de igual forma, ¿no? Con la oveja. Así pasa, y por eso hay que tener los ojos atentos a lo que estamos aprendiendo en la palabra.
Porque inclusive dentro de la iglesia hay cabras infiltradas, como lo que pasaba en el trigo y la cizaña. Está creciendo juntamente el trigo con la cizaña. ¿Y Dios por qué no corta la cizaña desde este momento? Porque ¿qué dice la parábola? Deja que crezcan los dos, que en el momento de la siega los vamos a clasificar. Entonces él deja las cabras juntamente con sus ovejas, porque las ovejas conocen a su pastor. Él no duda de que las ovejas lo conocen a él. Entonces debemos saber qué alimento es el que estamos comiendo. Si realmente nos estamos alimentando de la palabra de Dios o estamos escuchando palabras humanas. Y si realmente el que nos está hablando está guiado por el Espíritu Santo o son palabras humanas. Porque hoy en día se han levantado muchas sectas que usan la palabra de Dios. Hay más de 4.200 religiones, si buscamos por internet hay más de 4.200 religiones. Se puede ver la palabra. Toman versículos y les dan otra interpretación que no es bíblica y desvían las personas de realmente del redil en el que deben estar cimentados. Entonces debemos ser muy atentos de lo que estamos consumiendo. Otra característica es que los animales son rumiantes. ¿Qué es el rumiante? ¿Alguien sabe qué es el rumir? Ellas comen y no es como nosotros que comemos y ya, sino ellas comen y lo tienen ahí su alimento y vuelven y lo devuelven y empiezan otra vez a masticarlo. Y duran tiempo masticándolo. Las ovejas duran pastoreando 10 horas por día y rumiendo 10 horas. Las cabras duran menos tiempo y rumen mucho más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos tenemos que alimentar todos los días. Y debe ser una alimentación grande, una alimentación fuerte en el Señor. Pero aparte de eso, ¿qué debemos hacer? Rumir ese alimento que nos hemos alimentado en la mañana. ¿Y qué es alimentarlo? Pensar en la tarde, pensar en el transcurso del día, qué fue lo que nuestro Padre Celestial nos quiso decir en la palabra que se leyó en esa mañana. No es coger la palabra y leer versículos como si estuviéramos leyendo un cuento, sino es realmente degustar y cuando ya lo tenemos degustado, cuando ya acabamos ese tiempo de lectura, de estudio bíblico, empezar a rumir el alimento. Y en eso se la pasan las ovejas, rumiendo los alimentos que han consumido. Mientras que las cabras se lo comen y medio rumen y vuelven y es más rápido, ¿cierto? También vemos otra característica, que las ovejas dan lana. Mientras que las cabras, lo que parece que es lana, se llama mohair. Es muy parecido a la lana, pero no es lana. Y es que dentro de la iglesia hay hijos de Dios que parecen dar fruto, pero realmente ese fruto no es en Cristo Jesús, porque realmente no están andando en rectitud delante de Dios. Y sabemos que cualquier cosa, ayer tenía una conversación y me decían, sí, pero es que uno puede hacer obras sin estar en Cristo y puede hacer buenas obras, pero esas obras están contaminadas de pecado. No es plenamente una obra pura y santa como la que le hace un hijo de Dios. Cuando nosotros ganamos a una persona para Cristo y lo traemos a la congregación y se afirma y crece en Cristo, y el que lo alimentó, el que le predicó la palabra, estaba plenamente en Cristo, ese es un fruto puro. Y por sus frutos los conoceréis. Y lo que les decía, así la cabra produzca lana, no es lana, es mohair. Entonces tenemos que ser claros y tener discernimiento de cuál es el fruto que cada hermano está dando, ¿no? Debemos cuidar nuestro redil. Las ovejas se conocen, y si se le mete alguien que no es, ¿qué dice? Este no es de mi familia, este no pertenece a mi redil. Las ovejas no pelean entre ellas. Si nosotros miramos un carnero, que es la oveja macho, porque la oveja es la oveja hembra, la oveja macho es carnero, y la oveja pequeña, ¿cómo se llama? Cordero. Él es un cordero. Hay similitud con el Señor Jesucristo, ¿no? Él es nuestro cordero. Entonces, si nosotros miramos las ovejas, el carnero, él tiene los cuernos enrollados hacia adentro, mientras que la cabra, ¿cómo los tiene? Hacia afuera. Y la cabra, ¿y por qué los tiene así? Porque la cabra está lista para pelear con las mismas cabras del rebaño de ellas, y se cuernean y pelean entre ellas, mientras que las ovejas son mansas. Las ovejas demuestran su posición, pero no pelean entre ellas. Son dóciles y son mansas. Como nosotros no debemos pelear entre nosotros, como nosotros nunca debemos sembrar discordia y disensión dentro de la iglesia, mis hermanos.
Entonces, estamos viendo las características que tiene una oveja y las características que tiene una cabra, ¿cierto? Las ovejas necesitan pastores. Y acá quiero hacer énfasis en este versículo, que en Juan 10, versículos 12 al 15 dice: mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo venir y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros necesitamos un pastor. Por eso vino el Señor Jesucristo a pastorearnos a nosotros. Él nos pastorea y está con nosotros, mientras que las cabras no. Las cabras andan sueltas por ahí. Ellas no necesitan que nadie las lleve a comer. Como el pastor leía el versículo Salmo 23 hoy, ¿no? Junto a aguas de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de delicados pastos y junto a lugares de reposo me pastoreará. Él nos pastorea. Él vino a pastorear a las ovejas, y las ovejas somos cada uno de nosotros. Por eso necesitamos un pastor y necesitamos sujeción. Y necesitamos pertenecer a una congregación, y nuestro pastor, él también está sujeto. No sé si ustedes lo sabían, pero acá en la localidad hay una sujeción de pastores, y ellos se reúnen y oran y estudian la palabra. Nuestro pastor no anda solo, guiando a las ovejas, porque como le decía el Señor Jesucristo a Simón Pedro, ¿qué le decía a Simón? ¿Tú me amas? Primero le dice: pastorea mis corderos, apacienta mis corderos. Y vuelve y le dice: Simón, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque el cordero ya creció. Y después, ¿qué le dice? Simón, ¿tú me amas? Pastorea mis ovejas. Porque ese cordero, primero que le dice: apacienta mi cordero. Después le dice: apacienta mis ovejas. Y luego le dice: pastorealas. Pero siempre tiene que haber una sujeción. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Nuestro pastor no nos pastorea solo. Él tiene que estar en constante oración y en constante intercesión. Y Él ha sido delegado por nuestro Padre Celestial. Él es la representación. Si alguien tiene una empresa y se va a hacer una diligencia y dice: lo dejo a cargo usted, todos se sujetan a la orden que Él diga, ¿no? Mientras llega el dueño de la compañía. Así nos ha dicho nuestro Padre Celestial: lo dejo a cargo a nuestro pastor, y mientras yo vuelvo. Y cuando vuelve el Señor Jesucristo, ¿qué tiene que hacer el que dejó encargado? Rendirle cuentas, ¿no? Me dejaste estas ovejas, me dejaste estas ovejas. Y si vemos, el Señor Jesucristo también le rinde cuentas a nuestro Padre Celestial, porque le dice: ninguna de las que me diste se perdió, solo el hijo de perdición, para que se cumplieran las Escrituras. Entonces nosotros debemos siempre estar sujetos, inclusive nuestros pastores y cualquiera. El que sea más usado por Dios, más humilde debe ser, y más debe dejarse pastorear por nuestro Señor Jesucristo, por la palabra, dejarnos transformar por la palabra. Y vemos que la oveja, a pesar de que no tiene mejor vista que la cabra, la oveja tiene una vista enfocada en el detalle, en la profundidad, mientras que la cabra ve todo, porque tiene los ojos más hacia el lado. Ella ve todo el panorama, y ella, con simplemente mover la oreja, ya escucha que lo que está ocurriendo por los lados, mientras que la oveja no. La oveja sí va al detalle, va minuciosamente a lo que es. ¿Y a qué representa esto, mis hermanos? Representa que como nosotros como hijos de Dios tenemos que verlo todo con espiritualidad, verlo desde la parte espiritual, discernir cada cosa espiritualmente. Y nosotros sabemos que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y demás, ¿cierto? Y nosotros debemos saber que cuando alguien se levanta en contra de nosotros, no es esa persona, sino es el enemigo usando a esa persona. Pero las cabras, ellas sí ven todo, ¿no? Esa es la malicia. Y esa es la malicia que no debe haber en nosotros. Pablo le habla a los discípulos y les dicen que sean niños, pero no en la malicia, que no deben ser maliciosos. Y como hijos de Dios no debemos tener malicia en nuestros corazones, sino debemos ser guiados por el Hijo de Dios. Debemos mirar siempre al detalle y no debemos ver lo superficial, porque la cabra se basa en lo superficial. Ella ve el panorama,
ella ve si viene alguien a matarla, mientras que la oveja mira las intenciones con las que viene cada persona. Nosotros debemos discernir quién es el que se está acercando a nosotros y debemos discernir cuáles amistades son las que tenemos y con quién nos estamos rodeando cada día, y si realmente esas amistades nos están ayudando al crecimiento espiritual. Y cuando llegue el Señor Jesucristo, presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos bien que la palabra de verdad, mis hermanos. Entonces siempre nosotros debemos discernir cada cosa, lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo. El día de ayer escuchaba un género que la verdad no lo había escuchado, soy joven, muy joven, pero la verdad ese género no lo había escuchado, y en el momento que lo escuché a todo volumen, sentí como repudio. Dentro de mí sentí repudio. Y esa es la guía que nuestro Padre Celestial nos está dando a nosotros, porque Él nos está diciendo: eso no pertenece a mí. Debemos discernir los espíritus en todo momento, y todas las intenciones y cada cosa que hagamos debe ser guiadas por el Espíritu Santo, y jamás dejar entrar en nuestro corazón al enemigo, y jamás ser maliciosos, porque el mundo se basa en malicia. El que más malicioso sea es el que mejor le va aparentemente en la vida, ¿no? Porque es exactamente el más vivo. Pero nosotros sabemos, ¿por qué digo aparentemente? Porque una cosa es lo que los ojos ven y otra es la parte espiritual. Porque hay personas que económicamente, en poder también se podría hablar, están en lo alto, tienen empresas muy grandes, tienen poder, se codean con gente de gran prestigio, ¿no? Pero ¿qué tal estará su corazón? ¿Será que estará limpio? Entonces nosotros siempre debemos discernir todo de la parte espiritual. Y nosotros no caminamos por vista, sino por fe. La fe es nuestro caminar. Y así como las ovejas miran en la profundidad, nosotros debemos ver en la profundidad, mis hermanos. Y la oveja tiene menor olfato que la cabra, y lo usa para reconocer sus crías, su alimento y su familia. La oveja solo usa el olfato para eso. La cabra tiene más olfato, pero lo que hablábamos, es maliciosa. La oveja usa ese olfato para la malicia, mientras que las ovejas, a pesar de que tienen menos olfato, ¿para qué lo usan? Para reconocer a quiénes, las crías, los hijos espirituales, para guiar a un hijo espiritual. Para eso usamos nuestro olfato, para reconocer ¿qué más? El alimento. Nosotros debemos mirar lo que les decía, de qué nos estamos alimentando, y lo hacemos a través del olfato, a través del discernimiento de espíritus. Y la familia, debemos saber a qué rebaño pertenecemos, y debemos mantenernos firmes en ese rebaño y andar con ese rebaño y no salirnos. Mientras que la cabra tiene buen olfato y lo usa para subirse a las puntas de los árboles, lo que les decía, ella detecta desde lejos qué árbol es el que está creciendo y allá se monta y daña el árbol. Así son las cabras, que muchas veces están metidos dentro de la iglesia. Ven que hijo está empezando a crecer en Cristo Jesús, y en vez de ayudarlo a que crezca, se van y le quitan ese crecimiento que Dios ha colocado en ellos. Entonces debemos ser sabios, mantener atento nuestro oído a quién estamos escuchando, con qué clase de personas nos estamos rodeando, si la persona que nos está hablando realmente viene de Dios, ¿no? Jamás debemos dejarnos guiar por una cabra, ¿no? Debemos discernir las cabras, porque dentro de la iglesia hay cabras y hay ovejas, y se han mezclado las cabras, y Dios lo ha permitido para que realmente nosotros nos afirmemos en Él, y para que nuestros dones que Dios nos ha colocado realmente los pongamos en uso, porque Dios es un Dios de poder, Dios vivo, mis hermanos. También vemos, y dejaba este punto para lo último, porque me causa curiosidad. Si uno ve las ovejas, ellas tienen un pelo bonito, ¿no? Un pelo bien suave, lo usan para hacer chaqueta, lo usan para hacer ropa, y esa piel vale mucho. O sea, si uno toca es muy suave, muy bonito al tacto, ¿no? Y visiblemente es bonito. Pero ¿sabían algo? Las ovejas pueden perder ese pelaje tan bonito que tienen, y esa belleza de pelo lo pueden perder. ¿Y si saben cómo lo puede perder una oveja? A través de las enfermedades. Cuando la oveja se enferma, pierde ese pelaje, y de pronto ese mismo pelaje bonito que tenía ya no le vuelve a crecer. Puede salir pelo, pero ya no tan reluciente y tan resplandeciente como el que tenía. ¿Y cuándo se enferma una oveja? Cuando deja de alimentarse espiritualmente, cuando deja de alabar a Dios.
Cuando deja de darle a Dios el primer lugar en su vida. Cuando quita los ojos de Jesucristo, autor y consumador de la fe. Se va ese pelaje. Y ese pelaje lo ve la gente, del mundo la gente lo ve. Porque dice, usted tiene algo que no había visto en otra persona. ¿Qué es eso? El pelaje del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nosotros. Ese es el pelaje bello que hacia las ovejas. Ese es el pelaje bello que cada uno de los que estamos aquí, si somos ovejas, tenemos en este momento. Y jamás debemos perder ese pelaje y debemos persistir en cuidar ese pelaje. Las mujeres también es una buena simbología, ¿no? ¿Qué sería algo que las mujeres mucho cuidan físicamente? El cabello, ¿cierto? El cabello lo cuidan mucho y se lo planchan, se lo bañan, miran hasta para cuándo cortárselo, miran todo, ¿cierto? Porque es la imagen de la mujer. Visiblemente, hay hombres, y no es por ser despectivo de ninguna manera, hay hombres que cuando pierden el cabello se sienten mal. Porque es la imagen de uno, es la presencia de uno, ¿no? Hay hombres que duran mucho tiempo allá frente al espejo así calándose. Sabemos que no debe ser así, pero pues lo hay, ¿no? ¿Y a quién le gusta verse mal? A nadie nos gusta vernos mal, entonces cuidemos nuestro pelaje espiritual, ¿cierto? Cuidemos ese pelaje bello y hermoso que nos ha dado el Señor Jesucristo. A eso vino Él, a vestirnos como hijos de Dios. Y cuando nos bautizamos, cuando obedecemos a la palabra, cuando la conocemos, ese pelaje está creciendo. Pero sabemos que en el mundo hay envidia, ¿no? Y cuando a alguien le está yendo bien, el otro quiere dañarlo. La gente quiere cortarnos ese pelaje. El enemigo, la gente no, el enemigo a través de las personas. Y no a través de las personas, sino a través de la salud. A través de una dificultad económica. A través de nuestra familia. A través de nuestros vecinos, amigos, seres queridos. A través de la música. Cuando salen, muchas los manejan. Cuando van manejando y los sienten, le quieren quitar ese pelaje, ¿cierto? Pero ¿de qué depende? De la oveja si se la deja quitar, si se deja robar ese pelaje. Y nosotros Dios nos ha revestido de su bella presencia y nos ha puesto en lugares celestiales, pero de nosotros depende persistir y permanecernos ahí. Entonces quiero hacer una comparación entre las ovejas y las cabras, y es que las ovejas tienen templanza, son mansas, ¿no? Una oveja es mansa, mantiene su carácter, es noble, y a pesar de que está bravo, no estalla. Ellas son mansitas, mientras que las cabras son impulsivas y andan dañando todas las cosas y destrozando y tratan de escaparse y no se dejan sujetar, mientras que un hijo de Dios sí está sujeto. Las ovejas causan división, mientras un hijo de Dios está en sujeción a la palabra primeramente y a una congregación donde Dios nos ha puesto. Las cabras andan generando división. Las ovejas andan runruneando, ¿no? Y tratando de dañar ese redil que está en el que Dios nos ha colocado. Y eso se ve inclusive en las congregaciones. Se ven las cabras tratando de dañar ese redil. Pero nosotros como ovejas debemos persistir. La oveja es humilde, mientras que las cabras destruyen. La oveja no afecta al medio ambiente y no altera al prójimo, ¿no? La oveja al contrario lo ayuda a crecer, lo ayuda a edificar, mientras que la cabra, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuál era el ejemplo del árbol? Lo destruye y lo acaba, y con las patas anda pisando, por muy bonito que sea, lo anda pisando con las patas, y anda resabiada, generando destrucción por donde entra. Por donde pasa, genera destrucción y no edificación. Y esas son las cabras, mis hermanos. Por eso debemos siempre ser ovejas. La oveja es obediente a su pastor. Como decía la palabra, oyen mi voz y me siguen. Ellas me conocen. Nosotros conocemos a nuestro pastor. Y así el pastor esté desde lejos, escuchamos su voz y decimos, ese es mi pastor y para allá voy. Y llega otra voz, esto no es mi pastor es ese. Y yo voy es para allá porque allá está mi pastor. Mientras que las cabras no necesitan ni pastor, las cabras andan rebeldes por el mundo. Las cabras andan generando rebeldía en todo momento. Y vuelvo y les hago la pregunta, entonces, ¿cómo sabemos si somos ovejas? ¿Cómo sabemos si somos ovejas, mis hermanos, después de que ya escudriñamos y ya vimos la palabra?
Dice la palabra en 1 de Juan 3:24, dice: con este versículo vamos a saber si realmente somos ovejas o somos cabras. Y cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿hacia qué lado nos va a colocar? Y lo vamos a saber con este versículo, con estos dos versículos que voy a leer a continuación. En 1 de Juan 3:24 dice: y el que guarda mis mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él pertenece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que tenemos en nosotros, sabemos si somos oveja o somos cabras. Cuando la conciencia se ha endurecido, cuando uno ve que a alguien le están haciendo mal en la calle, que cogen a un ladrón, ¿no? A un amigo de lo ajeno, y lo están pateando, y nosotros nos sentimos alegres, deberíamos preguntarnos si en nosotros está el Espíritu Santo. Porque ese no es el Espíritu Santo. Les puedo dar claridad yo que ese no es el Espíritu Santo. Porque cuando al Señor Jesucristo le trajeron la mujer adúltera y se la tiraron a sus pies, ¿el qué dijo? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Fornicación. ¿Y qué pasó? Ninguno se la tiró, ¿cierto? Ellos se sintieron acusados por su conciencia. Dice que desde el mayor hasta el más joven se fueron y quedó sola. Y dijo: mujer, ¿a dónde estaban los que te acusaban? Se han ido, y yo no te acuso, vete y no peques más. Así nos dice el Señor Jesucristo, y ese es el Espíritu que debe estar en nosotros. Cuando nosotros vemos a un hermano dolido, a un hermano sufriendo, y solo le damos palabra de consolación, pudiéndolo ayudar realmente en la situación que está pasando, ¿qué tipo de espíritu tenemos? Sí, la palabra de consolación sirve y es eficaz, pero muchas veces podemos dar más. Muchas veces podemos dar más que un simple consejo. Si vemos a un hermano que de pronto no tiene para el arriendo, que de pronto no tiene para el alimento, para su sustento, y le decimos: confía en Dios, que Dios te va a ayudar, pudiendo tener plata para ayudarle, ¿será que realmente tenemos espíritu? ¿O estamos tratando o somos cabras tratando de aparentar ovejas? Porque la oveja se mezcla, la cabra se mezcla. Entonces debemos saber qué tipo de espíritu tenemos en nosotros y quién es el que nos está guiando y quién es el que nos está dirigiendo. También en Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta palabra nos está hablando de que Él tiene el poder de poner su vida y tiene el poder de volverla a tomar. Y me preguntaba yo: ¿cómo es eso de que Él tiene el poder de poner su vida y el poder de volverla a tomar? Si ya la puso y se la quitaron, ¿cómo la volverá a tomar, cierto? Preguntaba yo. ¿Y qué creen ustedes, mis hermanos? Él ya puso su vida en la cruz del Calvario. ¿Y cuándo la va a volver a tomar? Nosotros somos la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está vivo porque en cada uno de nuestros corazones Él vive. Y porque en cada uno de los corazones de sus ovejas Él se manifiesta. Entonces Él va a venir y va a volver a tomar su vida. ¿Y cuál es su vida? Una oveja pura, una oveja limpia. Y veía hace poco un ejemplo de un pastor en una prédica, me causaba curiosidad, y decía: muchas veces cumplimos la palabra al 99%, pero hay un pequeño pecado, un pequeñito desliz. Y uno dice: pero esto es mínimo, Señor, si yo cumplo toda la palabra. Y decía él, y me llamaba la atención, y decía: acá hay agua, ¿cierto? Ustedes ven que acá hay agua. ¿Ustedes se la tomarían? Yo me la tomo porque hay agua, me están dando agua. Y si yo les digo que en esta botella hay 99% de agua, y hablemos del 99.9% de agua y el 0.1% de veneno, ¿se la toman? Y si ustedes no se la toman, ¿por qué Dios sí se tiene que tomar esa agua? Si ustedes no se toman esa agua con veneno, ¿por qué Dios sí tiene que venir y recoger una iglesia con pecado? El que es santo y que Él es puro. Debemos mantenernos limpios, porque volvemos a leer el versículo inicial con el que empezamos esta palabra, ¿no? Lo volvemos a leer en Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No voy a citar el versículo, pero está más abajo. ¿Qué pasó con los que dejó a la izquierda? ¿Para dónde se fueron? Para el lago de fuego, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra? ¿Y allá qué vendrá? El llorar y el crujir de dientes, ¿cierto? El arrepentimiento, y muchos llegarán y me dirán: Señor, Señor, en su nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les diré yo? Dice el Señor: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Apartados de mí porque usted tiene pecado, porque usted tiene el 0,01111, 0,00000 veneno. Apartado de mí. Apartado de mí porque hay disensión entre el Padre y usted. Entonces vale la pena estar bien con Dios. Y ahorita es el momento. Casualmente vamos a hacer la Santa Cena, ¿cierto? ¿Y qué habla la palabra del que consume la Santa Cena indignamente? Algunos están enfermos, otros duermen, y sabemos que esa es la muerte física también y espiritual, ¿cierto? Porque con las cosas de Dios no se juega. Y ahorita es el momento, acá donde estamos, cada uno, no sé qué carga tendrá cada uno, ustedes no saben también las cargas que de pronto yo pueda tener, pero este es el momento de entregar todas las cargas y pasamos esa puerta de pronto untados de pecado, de pronto con cosas que no hemos perdonado, con cosas que no hemos sacado de nuestro corazón, pero es el momento de salir limpios. Es el momento de que cuando venga el Señor Jesucristo, Él puede llegar en este preciso instante, acá ya, en este momento. ¿Y cuántos se quedarán acá? ¿Y cuántos nos iremos con el Señor Jesús? Yo creo que cada uno lo sabe, ¿cierto? No tenemos ni que decir: ¿será que soy cabra o soy oveja? Y preguntárselo a Dios. Yo creo que la conciencia nos juzga. ¿Y si saben que la conciencia es el Espíritu Santo? La voz del Espíritu Santo. Él nos juzga. Y Él nos dice: a pesar de que usted asiste a la iglesia, a pesar de que usted asiste al templo, de que usted está en una congregación, en sujeción, no me lo voy a llevar. Porque hay pecado en usted. Entonces, mis hermanos, vamos a entregarle todo ese pecado, vamos a entregarle toda esa mala cosa que hay dentro de nosotros, ese veneno que han colocado en esa agua, porque sabemos que la palabra de Dios es agua y que Él nos llenó nuestros corazones con odres nuevos, nos llenó de vino nuevo, y han colocado veneno, han colocado ese odio tal vez en el corazón de alguno de nosotros, ¿no? De algún hermano. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, vamos a orar, vamos a entregarle toda carga. Más que de pronto cerrar los ojos y disponernos a orar con Dios, vamos a disponer nuestro corazón, porque sabemos que Dios lo que ve es un corazón dispuesto a cambiar, un corazón dispuesto a ser transformado, a ser renovado, a ser hecho nueva criatura como Dios lo hizo, como Dios nos quiere ver. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que cuando Él venga por su iglesia, nosotros podamos irnos con Él y que nos quite de todo pecado. Y desde ya vamos a disponer nuestro corazón para recibir la Santa Cena, mis hermanos, para que no tomar la Santa Cena indignamente. Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de tu hermosa presencia, Padre Santo, Señor. Tú conoces las cargas que hay en nuestro corazón, Padre amado, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, qué cosas tal vez nos apartan de ti, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, si somos ovejas o somos cabras, Padre Santo, Señor. Hablo por mis hermanos, Padre amado, Señor, de la Iglesia Cristiana de Restauración, Unción, Poder y Gloria, y por mis hermanos que están en la transmisión. Padre, queremos ser ovejas. Queremos estar a tu derecha, Padre Celestial. Queremos que tú nos uses, Padre amado, Señor. Queremos que tú nos lleves, Padre Celestial, a ese lugar que tú tienes dispuesto para nosotros, Señor. Tú nos predestinaste, Padre amado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre. Que no haya ninguna oposición, Padre Celestial, para que podamos partir contigo, Señor. Para que podamos estar contigo, Padre amado, Señor, recibiendo los galardones, Padre amado, Señor, que tú has dispuesto a los que te aman, Padre Celestial. Vamos a decir con nuestra boca: te amamos, Padre amado, Señor.
Lava nuestros pecados, perdónanos, Padre Santo, Señor, por haber hecho cosas tal vez que no son conforme a tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por muchas veces no honrarte, Padre amado Señor, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, Padre amado Señor. Perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Y cualquier carga, Padre amado Señor, cualquier dificultad, Padre Celestial, sea económica, sea espiritual, sea emocional, cualquier tipo de carga, Señor, la entregamos delante tuyo, Señor. Y el enemigo no se puede robar la paz que tú nos has dado, Señor. Tú has colocado paz en nuestro corazón, Señor. Y a través de la paz, a través del Espíritu Santo, Señor, nos mantendremos siendo ovejas, Padre Santo, Señor. Nos mantendremos persistiendo en ti, Padre Celestial. Obra plenamente en tu iglesia, Padre amado Señor. Obra en nosotros, Padre Celestial. Perdónanos, Padre amado Señor. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Tú estás con nosotros, Padre Celestial. Y sabemos que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta contigo, Padre amado Señor. Tú nos levantas y nos afirmas, Padre Celestial. Tú nos das fortaleza, Padre. Tú nos das fuerzas, Padre Celestial, para salir allí a las calles, Señor, y ganar almas para ti, Padre Celestial, para afrontar cualquier dificultad que afuera de estas paredes se pueda presentar, Señor, porque no estamos solos, Padre amado Señor. Tú no nos has mandado a la guerra solos, Padre Santo. Tú nos has mandado con el Espíritu Santo, Señor, y sabemos que el Espíritu Santo eres tú, Padre Celestial, y juntamente con el Espíritu Santo está el Señor Jesucristo, Padre, y tú pagaste todas nuestras enfermedades, Señor. Tú pagaste todas nuestras cargas, Padre. Tú clavaste toda acta de decretos que había en contra de nosotros en la cruz del Calvario, Señor. En este momento enviamos palabra de sanidad, Padre Celestial. Tal vez algún familiar, algún conocido, algún ser querido, Señor, que se encuentra enfermo, Padre Celestial. Yo en este momento envío palabra de sanidad para Miguel Ángel Corteza Vargas, Padre Santo, Señor. Hemos orado por él, Señor. Él se encuentra en UCI, Padre Celestial, y tú obras poderosamente, Señor. Tú obras en cada uno de nosotros, Señor. Tú obras en la salud, Padre amado, Señor. Tú conoces las dificultades, Padre Celestial. Tú conoces a cada uno de nuestros familiares, Señor. Los reclamamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre. Úsanos como ovejas tuyas para traerlos al redil tuyo, Padre amado, Señor. Que podamos enviar esa palabra, Señor, que tú deseas que llegue a sus corazones, Padre. Que los corazones de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, Señor, lleguen derramados delante tuyo, Padre Celestial. Obra plenamente, Padre Santo, Señor. Tú nos colocas esa paz, Señor. Tú nos colocas ese gozo, Padre Celestial, Señor. Tú nos llenas de tu presencia, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque tú ya lo hiciste, Padre Celestial. Tú viniste y quitaste el pecado, Señor. Nosotros no te buscamos, Padre. Tú nos buscaste a cada uno de nosotros, Señor. A ti te plació en tu misericordia, Señor. Tú siendo omnipotente, Señor, teniendo tu trono en los cielos, Padre Celestial. Venir a la tierra y humillarte, Padre Celestial. Venir a lo menospreciado, Padre amado, Señor, y tomarnos a cada uno de nosotros, Señor. Limpiarnos, lavarnos, Padre Celestial, y no con jabón y con agua, sino con el Espíritu Santo, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y nos colocaste allí en lugares celestiales, Padre amado, Señor. Que nada nos pueda engañar, Padre Celestial. Danos discernimiento, Señor. Danos sabiduría, Padre Celestial. Danos don de ciencia a cada uno de nosotros, Padre Celestial, para poder discernir en el Espíritu, Señor, lo que es tuyo, lo que pertenece a ti, Padre Santo. Obra plenamente en toda tu iglesia, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Padre. Queremos alabarte, Señor, exaltarte, Padre Celestial, y no solamente en tiempos de alabanza, Señor, sino también en tiempos difíciles, Padre Celestial, con nuestro comportamiento, Señor, dándote gracias por cada dificultad, Padre Celestial, porque sabemos que detrás de cada dificultad viene un gran aprendizaje, Señor, viene un gran afirmamiento en ti, Padre Celestial. Tú eres grande y maravilloso, Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Te damos muchas gracias por esta palabra que nos trajiste esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú nos muestras la diferencia entre una oveja y una cabra, Padre Celestial. Obra en nosotros, Padre.
Danos crecimiento a esa cabellera, Señor, que sabemos que es el Espíritu Santo, Padre Celestial. Que siempre estemos afirmados en ti, Padre Santo. Danos fuerza, Señor, para la situación que se está viviendo, Señor. Se han levantado movimientos en el mundo que no van conforme a tu palabra, Señor. Tal vez los gobiernos, Padre Celestial, de Colombia y del mundo entero, Señor. Tú sabes qué personas, Padre Santo, tal vez vecinos, tal vez conocidos, Señor, no te agradan, Padre Celestial, y se levantan en contra de nosotros, Padre amado, Señor. Danos fuerzas, danos fortaleza, Señor. Revístenos, Padre amado, Señor, de tu presencia, Padre. Que en todo momento estemos en plena comunión contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque tú nos has llamado, Padre amado, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Tú quieres que nosotros salgamos campeones, así como la palabra nos lo enseña, que Pablo salió victorioso de la buena batalla de la fe, Señor. Como muchos hermanos han culminado su vida peleando la buena batalla de la fe, Señor, y han salido en victoria, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Obra en los jóvenes de esta congregación, Señor, en los niños, Padre Celestial. Que tu palabra crezca en sus corazones, Padre amado, Señor. Que tu palabra dé fruto en cada uno de ellos, Padre Celestial, en cada uno de nosotros, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.